La próxima conferencia está a cargo de la doctora Gabriela Rivadeneira. Ella es formada aquí en Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, en Quito, y después hizo su posgrado de endocrinología en Uruguay. Ella nos va a hablar de menopausia precoz, el diagnóstico diferencial de la menopausia precoz. Adelante, doctora. Insuficiencia ovárica precoz. ¿Y cuántos de los que no estamos aquí no hemos tenido una paciente joven que nos llega a la consulta con menopausia o con amenorrea, mejor dicho, de largo tiempo de evolución, ¿sí? Con imposibilidad de embarazarse? Bueno, vamos a abordar el día de hoy a esta paciente. ¿Cuál es la definición? Es una pérdida de la función hormonal ovárica en una mujer menor de 40 años, ¿sí? O menos de 2 desvíos estándar de la menopausia normal. Es un proceso de declinación continua de la función ovárica. Voy a mover un poco más acá la computadora. Resulta en un estado de menopausia más temprano que el promedio. ¿Y cómo lo definimos? Como ya lo había dicho, son mujeres menores de 40 años que se caracterizan por tener en la paraclínica hipogonadismo hipergonadotropo, hipoestrogenismo y función ovárica intermitente. Vamos a hablar de la epidemiología de incidencia que abarca los nuevos casos y decimos que menor edad tiene la paciente, menos común es. Entonces vemos que 1 de cada 100 mujeres menores de 40 años abarca el 1%. 1 de cada 1000 que está por debajo de 30 es el 0.1%. Y 1 de cada 10.000 mujeres con menos de 20 años abarca 0.01%. La prevalencia, que en realidad es el total de los casos, 10 al 28% se presenta como amenorrea primaria y del 4 al 18% como amenorrea secundaria. De las diversas etiologías que iré presentando a continuación. De las genéticas, principalmente hablar sobre nuestro cromosoma X, que en charlas previas ya se habló sobre el síndrome de Turner, ¿sí? Y todas sus variantes, mosaicismos, delecciones o translocaciones, misma que puede ocasionar una insuficiencia ovárica prematura. Entre la parte más lábil del cromosoma X, tenemos en realidad al brazo largo entre las regiones 13 y 26, que es la parte más importante para el mantenimiento de la función ovárica. Aquí he traído una imagen del cromosoma X con su brazo corto y con su brazo largo, y como les había comentado, que la parte más sensible para la función ovárica es el brazo largo entre la parte 13 hasta la 26, ¿sí? También tenemos otras mutaciones genéticas, entre ellas la principal es el síndrome del X frágil, que en realidad en el extremo del gen FMR1 está situada la misma en el cromosoma X del brazo largo y tiene un número excesivo de repeticiones del trinucleótido. Lo normal es que vaya de 5 a 54. Si hacemos un test mutacional y vemos que se encuentra entre 55 a 199 mutaciones, podemos hablar de una premutación. Si es más de 200, es una mutación completa, ¿sí? Y la insuficiencia ovárica prematura ocurre con frecuencia 3 veces más de lo normal en estas pacientes. Pero además de la insuficiencia ovárica, en estas pacientes suele presentarse retraso mental y del crecimiento, y además algunos autores describen ataxia. Otra etiología, y estamos en una era en donde la autoinmunidad en realidad va creciendo. Entonces, tenemos que entre 1 y 2 de cada 10 pacientes que tienen insuficiencia ovárica también pueden relacionar esta insuficiencia ovárica con la
causas autoinmunes, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de todas las enfermedades autoinmunes que podemos ir estudiando. Capaz que recalcar que entre las más importantes, el hipotiroidismo, ¿sí? Y también la insuficiencia suprarrenal. También se han estudiado causas infecciosas, aunque es menos clara en realidad la etiología, pero tenemos varios virus o bacterias que podrían ocasionar este adelantamiento de la menopausia. Se han planteado entre los virus a la parotiditis, al herpes y al VIH, e igualmente a los tratamientos relacionados con la misma. También algunos procesos como tuberculosis, malaria, varicela y shigelosis. Yo creería que también esta es una de las causas más comunes, dado que vemos que en nuestro medio hay mucha contaminación ambiental y dichas sustancias se comportan como disruptores hormonales y deterioran la función ovárica. ¿Cuáles son estas? El tabaco. Se ha hecho un estudio y podemos verificar que las mujeres que consumen tabaco tienen un adelantamiento de la edad de por lo menos 1 año con respecto a las mujeres que no consumen tabaco, ¿sí? Metales pesados, pesticidas, algunos productos químicos industriales y también los plásticos. Entre las metabólicas traigo algunas alteraciones enzimáticas que también pueden estar ocasionando dicha insuficiencia ovárica. Y otra causa muy común son las iatrogénicas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que van a ser tratados por un cáncer de mama y que van a recibir quimioterapia o radioterapia y que nos planteamos o que nos envían a nuestra consulta para nosotros poder ayudarle con preservación de la función ovárica? Entonces, también diría que esto está en aumento. ¿Y de qué depende en realidad que una mujer que va a recibir quimioterapia o radioterapia tenga menopausia precoz? Depende de la dosis administrada, de la edad de la paciente, esquema utilizado y de la localización del tumor. ¿Sí? Cualquier cirugía pélvica puede dañar el tejido ovárico, afectando su irrigación, generando respuesta inflamatoria en el tejido circundante o disminuyendo la cantidad de tejido ovárico secundario a los procedimientos. La quimioterapia, ¿sí?, tiene 2 vías en realidad, que después mostraré gráficos, en las que puede ocasionar dicha patología. Primero, induce apoptosis de los folículos maduros, que es una reducción en el número de los mismos. También puede ocasionar fibrosis, daño vascular, y algunos han planteado que utilizar análogos del GnRH puede proporcionar cierta protección a los ovarios, aunque es un tema contradictorio. La radioterapia también produce un daño irreversible, independiente de la edad. Mientras más dosis, mucho más letal, ¿sí? Algunos hablan de 2 para causar daños en los ovocitos humanos. Entonces, aquí he traído un pequeño gráfico para que veamos cómo en realidad la quimioterapia puede ocasionar sus efectos, ¿sí? Tanto por acción directa, por apoptosis de los folículos primordiales, como por acción indirecta, ¿sí? Al producir la principal causa de esa acción directa con daño del ovocito y muerte del mismo. Aquí también he querido traer para que podamos observar los diferentes fármacos quimioterápicos utilizados, desde el que produce mayor riesgo de insuficiencia ovárica hacia el menor riesgo, ¿sí? Para comenzar a hablar un poco de la fisiopatología, porque les he hablado primero de la etiología, para recordar de nuestro eje hipotálamo, hipófiso, ovárico,
Recordar que el que comanda todo es el hipotálamo, con la hormona liberadora de FSH y LH, que la conocemos como la GnRH. Esta viaja en realidad hacia la parte anterior de la hipófisis para secreción de FSH y LH, las mismas que viajan por el torrente sanguíneo hacia el ovario, en donde se va a llevar a cabo la síntesis de progesterona y estrógenos, ¿sí? De aquí, el estrógeno, por 35 horas antes de que comience el nuevo ciclo, tiene un feedback positivo y después, tanto con estrógeno y progesterona, un feedback negativo, y es así como funciona nuestro eje comandado por el hipotálamo para la correcta síntesis de los ovocitos, ¿sí? Bueno, sabemos que en realidad para que la menopausia ocurra o para que nuestra insuficiencia ovárica precoz ocurra, debemos a veces ya tener una menor calidad del ovocito o una menor cantidad del mismo, por toda la etiología que les he hablado previamente. Nosotros, las mujeres, desde la primera etapa de la vida, tenemos entre 7 millones más o menos, ¿sí?, de ovocitos, y lastimosamente durante toda la etapa las vamos perdiendo, quedándonos más o menos con 1 a 2 millones de ovocitos, hasta cuando nacemos con 700 a 1 millón de ovocitos dentro de los folículos primordiales, ¿sí? La duración de esta cantidad es la que va a determinar nuestra esperanza de vida reproductiva, y cualquier cosa, como lo vuelvo a mencionar, que acelere la disminución en la calidad o la disminución en la cantidad de los mismos va a predisponer a una insuficiencia ovárica. Entonces, cabe redundar que la misma se produce debido a la pérdida de estos folículos, con la consiguiente infertilidad y la pérdida de producción de estrógenos ováricos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que ya les había comentado, que se produce una reducción en el conjunto de folículos primordiales por destrucción o atresia folicular acelerada, o también hay problemas en el reclutamiento o maduración de los folículos primordiales o de los folículos en crecimiento, ¿sí? Y esto, acelerado por toda la etiología que le dije, aumenta las tasas de insuficiencia ovárica precoz. Aquí solamente el gráfico para ver que dependemos tanto de la cantidad y de la calidad del ovocito, ¿sí? Aquí tenemos lo que ya les había explicado por gráfico, que el agotamiento folicular puede llevarnos a una dotación insuficiente de folículos. ¿Cuál es la causa? La principal causa es una disgenesia gonadal pura, o también una destrucción acelerada de los ovocitos, con todas las causas. También alteración del mecanismo de maduración folicular y todas las causas posibles de la misma. Bueno, la clínica en realidad va a depender del momento en el que se presente la misma. Podemos tener presentación tan temprana como en la pubertad, o tan tardía, por ejemplo, como en la etapa adulta, ¿sí? Lo más frecuente en la etapa adulta es la menorrea u oligomenorrea, y también, sí, en algunos casos la menorrea secundaria se diagnostica después de que las mujeres dejan de tomar los anticonceptivos. En cambio, en la pubertad puede ser diagnosticado por amenorrea primaria, ¿sí? Y bueno, muchos de nuestros pacientes, como había dicho, consultan por infertilidad. Sin embargo, digamos que del 5 al 10% de estas pacientes todavía pueden concebir de forma espontánea por la misma intermitencia de los casos. Los síntomas son de hipoestrogenismo, y aquí vamos a ver cómo se presenta esta insuficiencia ovárica precoz. Podemos encontrarla todavía en un estadio normal, donde cuando medimos los niveles de FSH se encuentran normales, la fecundidad normal y menstruaciones regulares.
Si ya se encuentra oculto, vamos a ver que igual, al dosar la FSH está normal, fecundidad reducida, pero las menstruaciones siguen siendo regulares. Bioquímico, nuestra FSH elevada, fecundidad reducida y menstruaciones regulares. Y ya cuando es evidente, se presentan de las tres formas, con FSH elevada, infertilidad y amenorrea u oligomenorrea. El diagnóstico, siempre una correcta anamnesis, cómo ha sido la característica del ciclo. También saber que la menopausia depende a veces de la edad materna y también de hermanos, entonces saber cuándo fue la fecha de última menstruación de la madre, antecedentes familiares de insuficiencia ovárica precoz, tratamientos oncológicos, síntomas de hipotiroidismo o tal vez de insuficiencia suprarrenal, antecedentes familiares de retraso mental que tal vez nos hagan sospechar en un síndrome del X frágil, algunas infecciones, autoinmunidades o cirugías. ¿Sí? En cambio, en el examen físico, caracteres sexuales secundarios, la talla, ver la pigmentación de la piel, la palpación de la tiroides y realizar un buen estudio ginecológico y neurológico. ¿Sí? Como ya les había dicho, generalmente el estudio comienza en una mujer menor de 40 años, con 3 meses por lo menos de amenorrea, la sintomatología que puede estar presente por el mismo hipoestrogenismo y un aumento en los niveles de FSH. Algunas sociedades mencionan que debe de estar por encima de 25, otras por encima de 40, ¿sí? Y el estradiol disminuido con valores menor de 50. Lo que no recomiendan la mayoría de sociedades es que por la gran variabilidad, especialmente de la FSH, dentro del mismo ciclo, por lo menos repetir la medición, ¿sí? En 2 ocasiones en meses distintos, por lo menos con un mes de diferencia. Bueno, y acá, dependiendo de lo que estemos sospechando, pues, iremos solicitando los estudios. Si pensamos que es un síndrome del X frágil por retraso mental o demencia, podríamos predir la premutación del mismo gen. Si es una insuficiencia ovárica espontánea, el cariotipo. En los inmunológicos se recomienda que no hagamos un screening, sino simplemente si es que la paciente tiene síntomas de alguna enfermedad inmunológica asociada. Se ha hablado mucho de los anticuerpos antiovario, mismo que no son recomendados por su intermitencia, y los diferentes métodos para valorar la reserva ovárica. Primero tenemos a la FSH, que es la más conocida y creo que la más utilizada, ¿sí? Que lo mejor para no alargar mucho y pasar a mi tema es medirla entre la fase folicular temprana, que es el 3er al 5.º día del ciclo, y por lo menos por 2 ocasiones. La mejor para medir la reserva ovárica es la hormona antimülleriana, que debe de encontrarse menor al valor de referencia por el laboratorio, y también nos puede ayudar una ecografía pélvica para el recuento de folículos antrales. Y bueno, esto para resumir, y más o menos aquí se encuentra el resumen de mi charla, cuáles son los diagnósticos diferenciales de una insuficiencia ovárica precoz. Entonces, como había hablado, primero, anamnesis correcta y exploración. En cualquier mujer que venga con amenorrea, tenemos que sospechar en embarazo, tenemos que solicitar un test de embarazo. También lo más frecuente, sí, y también solicitar TSH, que también es una causa o un diagnóstico diferencial, mejor dicho, de la insuficiencia ovárica prematura. Y también la prolactina, ¿sí?
¿Cuántas mujeres no hemos tenido con falta de menstruación e hiperprolactinemia? Entonces, estas son las 3 patologías más comunes que se debe de descartar y diferenciar en una paciente con menopausia precoz. Después de eso, obviamente ya hemos comentado, para hacer también el diagnóstico necesitamos FSH, estradiol y, si queremos complementar con otros estudios, la antimülleriana y la ecografía. Entonces, vamos viendo, si es positivo el embarazo, pues hemos descartado la causa de menopausia, ¿no? Si la TSH está aumentada, podemos presumir un hipotiroidismo. Si la FSH está normal o baja, pues ahí se nos plantearán otros diagnósticos, ¿sí? Entre los que tenemos generalmente las amenorreas hipotalámicas funcionales, pero para eso tenemos que complementar con una ecografía o un test de gestágenos, ¿sí? Y aquí vamos viendo si el test de gestágenos es positivo, y sabemos que es que podría ser alguna alteración hipotálamo-hipofisaria, como lo que más tenemos es la amenorrea secundaria en las mujeres atletas, ¿no? Después, si la FSH es elevada, ya me puede ir encaminando a mi insuficiencia ovárica, como fallo ovárico o también, perdón que me había olvidado, otra causa común de amenorrea secundaria que tenemos que diagnosticar y que tenemos que diferenciar es el ovario poliquístico, que también en charlas anteriores ya fue mencionado. Los criterios diagnósticos que ya hemos venido hablando y las pruebas complementarias que también hemos venido hablando. Bueno, esto simplemente es para ver cuáles son las pruebas que utilizamos más comúnmente en la insuficiencia ovárica. Tenemos nuevamente menstruaciones irregulares, paciente menor de 40, realizar una buena anamnesis, ¿sí? El examen físico y ginecológico, ver la ecografía y realizar una prueba de embarazo. Si sospechamos de insuficiencia ovárica, 2 determinaciones de FSH y la confirmación diagnóstica, y vamos a ver que según la causa podemos ir solicitando los estudios dirigidos. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la depresión de estrógenos o de esta insuficiencia ovárica prematura? Yo dijera que la principal consecuencia es el efecto psicológico en una mujer en edad reproductiva. Y después de eso, osteoporosis. Sabemos que la osteoporosis en una mujer que deja de menstruar a temprana edad es muy frecuente, especialmente mientras más temprana es, más pérdida ósea vamos a tener, y mientras más rápida es igual, como en la quirúrgica. Y enfermedad cardiovascular por la pérdida de estrógenos. Igualmente, disfunción sexual y fertilidad. El tratamiento no he querido ahondar porque después tenemos una charla de tratamiento justamente en edad menopáusica, pero el tratamiento va encaminado al control de síntomas, al futuro reproductivo, apoyo psicológico y a disminuir repercusiones de este déficit de estrógenos. Acá simplemente hábitos saludables, ácido fólico, lo que ya se ha venido hablando, calcio y vitamina D, y el apoyo psicosocial. Y aquí el tratamiento también va a estar dirigido en si la paciente tiene deseo de embarazo o no. Y esta es la conclusión de mi charla. El diagnóstico diferencial, como vuelvo a recalcar, lo más común, hiperprolactinemia, problemas tiroideos, el síndrome de ovario poliquístico, amenorreas centrales entre la principal e hipotalámica funcional. Acá tenemos a la insuficiencia ovárica prematura y tenemos de una nueva entidad que se está hablando, que es la insensibilidad ovárica. ¿En qué nos diferencia la insensibilidad ovárica y la insuficiencia ovárica?
en que la insensibilidad ovárica no responde a las hormonas gonadotrópicas. Y podemos encontrar la misma menorrea, el mismo aumento de gonadotropinas, ovarios poco sensibles, pero ¿cómo lo determinamos o cómo diferenciamos de la insuficiencia ovárica prematura? Dado a que los folículos primordiales e incluso algunos están en diferentes estados madurativos, en cambio en la insuficiencia ovárica no teníamos ovarios, no teníamos folículos, ¿sí? Y también la hormona antimülleriana nos puede servir. En la insensibilidad ovárica, la misma está normal. Las dos tienen función ovárica imprevisible, irregular, pero insuficiente. Esta es la bibliografía y agradezco nuevamente por el cordial invitación. Muchas gracias, doctora, por la presentación muy completa. Aunque usted dice que no planteó que el tratamiento no lo iba a tocar mucho porque se va a hablar de menopausia, pero quería preguntarle qué opina del tratamiento de la menopáusica precoz en comparación con la menopáusica fisiológica, si es el mismo tipo de reemplazo, qué piensa sobre el tenor de reemplazo hormonal en estas pacientes jóvenes en comparación con las mayores. Bueno, en realidad, para responder a su pregunta, el tratamiento depende del deseo gestacional, ¿sí? Planteándonos que la paciente no desearía gestación, el tratamiento siempre va a ser más beneficioso en estas mujeres que han dejado de menstruar de forma prematura, por todo lo anteriormente mencionado, por las consecuencias, el riesgo de osteoporosis al disminuir el hipoestrogenismo, ¿sí? Las consecuencias cardiovasculares al disminuir los estrógenos. Entonces, pensaría que, o yo creo que todos tal vez estaríamos de acuerdo, no lo sé, que el tratamiento y el reemplazo hormonal es mucho más beneficioso en estas mujeres. Sí, le pregunto porque muchas veces se tratan a estas pacientes como anticonceptivos orales y el anticonceptivo es un ciclo hipoestrogénico y estas mujeres jóvenes van a tener consecuencias, sobre todo osteoporosis y sobre el sistema nervioso, cardiovascular, si tienen una depresión estrogénica tan temprana. Entonces quizás hay que darle un reemplazo más alto que a una mujer más mayor que puede tener más riesgo por cáncer de mama, etcétera. Ese era el planteamiento por el cual hacía la pregunta. Sí, perdón, capaz que no lo entendí bien, pero en realidad sí se recomiendan dosis un poco más altas de estrógenos. Lo que se recomienda generalmente es un reemplazo fisiológico, tanto con el estradiol, que puede ser oral o en parches, y después la deprivación entre los últimos días de la menstruación con progesterona. Pero en caso de no poseer la disponibilidad de comprar dicho tratamiento, podemos basarnos en los anticonceptivos, que también son un buen tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Conferencia, muchas gracias.